Bueno, ya sabéis que en Falco Films contamos con los mejores profesionales para realizar nuestros test. Lamentablemente se encuentran todos trabajando. Nos hemos tenido que conformar con Julio Gómez. Pero tío, me parece fatal. Es que voy a hablar inmediatamente con mi representante. Esto no puede ser. ¡Corten! ¡Corten! Bueno, ¿qué? ¿Seguimos rodando o qué? Oye, que me están tomando el pelo aquí, La mayoría de vosotros habréis trabajado ya con Ópticas Cook porque es una empresa que lleva más de 120 años en el mercado diseñando ópticas. Para los que no lo hayáis hecho, sabed que efectivamente no solo tiene esa solera, sino que es responsable de algunos de los diseños básicos más conocidos y más utilizados por todas las compañías del sector, como por ejemplo el triplet, etcétera, etcétera. Pues bien, reduciendo la gama únicamente a las ópticas esféricas, no vamos a hablar de anamórficas, tenemos en primer lugar la gama de ópticas Cook 5i, sería el tope de gama, y son ópticas con una apertura, un número T máximo de T1.4. Luego tendríamos las S4i, que son el caballo de batalla habitual en muchísimas producciones cinematográficas, es muy común utilizar este tipo de ópticas, y la apertura es T2. Y luego desde hace unos años tenemos estas de las que vamos a hablar hoy, que son las Mini S4i. Las Mini S4i tienen una apertura máxima de T2.8 y esa es la diferencia básica y fundamental entre gamas, la apertura. ¿Qué quiero decir con esto? Las Mini S4i, como su nombre indica, son más pequeñas y más ligeras. Es decir, que se pueden utilizar en drones, en cardanes, en Steadicam, como podéis ver, lo tenemos hoy en una Alexa Mini pequeña y más o menos compacta, aunque también habría que quitarle el visor, etcétera, etcétera, pero se pueden utilizar por su peso y por sus dimensiones en todo este tipo de elementos. Pues bien, esa, como digo, es la mayor diferencia, esa y la apertura de diafragma. Para conseguir que fueran así de pequeñas, tuvieron que cambiar la apertura máxima a T2.8, pero, y quiero remarcar esto muchísimo, unas Mini S4i no son la gama baja de Cook, son la gama ligera de Cook, no son unas Cook Light. Las características, y vamos a hablar de ellas, las prestaciones, la calidad óptica es idéntica a la de las S4. Observaréis que todo el tiempo estoy hablando de las S4i, 5i, Mini S4i. ¿Qué diablos es el i? Bueno, pues el i, que veis aquí, es básicamente el acrónimo de Intelligence. ¿Qué significa? Significa simplemente que nosotros, como ocurre con otras marcas y con otro tipo de contactos, tenemos unos contactos electrónicos que cuando van a cámara dan información, dan muchísima información de metadatos que son esenciales, tanto para evitar partes kilométricos como para nuestros amigos de efectos visuales. Muy importante para ellos. ¿Qué datos tenemos? De todo. Desde la distancia focal, la posición del zoom si lo hubiera, la posición del foco, la apertura de diafragma, el nombre del propietario de la óptica, o sea que ojo con lo que hacéis, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, ya digo, viene en cada una de ellas, de todas las distancias focales, que en el caso de las Mini S4i van de 18 a 135 milímetros. Características comunes a toda la gama. Vienen exclusivamente con la montura habitual en cine, con el Positive Lock, es decir, montura PL. En cuanto a los ángulos de giro de los anillos de foco y diafragma, el de enfoque es de 300 grados y es extremadamente suave, algo al que todo el que haya utilizado Cook está acostumbrado, y el de diafragma es de 77 grados en toda la gama, salvo en el 135, que es de 96 grados. Diámetro frontal en todos ellos es de 87 milímetros, salvo en el 18, que es de 110. Cubre hasta un sensor con una diagonal de 33,54, que viene a ser exactamente el sensor S35 de la red Helium 8K, o sea que incluso a pesar de que es solamente S35, cubre los sensores más grandes dentro de ese formato, y además nos ofrecen otra posibilidad, y es que nosotros podemos o bien adquirir una versión o bien cambiar la que ya tenemos, siempre yendo a algún tipo de servicio técnico autorizado, cambiar el elemento frontal y sustituirlo por otro que viene sin revestimientos. Se consigue una imagen con muchos más halos, más imágenes fantasma, más suave el foco y sobre todo con algo más de flare.
es un aspecto más similar al de ópticas antiguas. Y llega el momento de meternos en el campo de lo esotérico. Y digo de lo esotérico porque cuando le preguntas a cualquier persona que esté acostumbrada a utilizar estas ópticas, siempre entra en este campo cuando hablan del Cooke Look. El Cooke Look, que es conocido en toda la industria, el aspecto extremadamente personal y peculiar y carismático que dan las ópticas de Cooke, y que así se denomina normalmente, está rodeado de demasiados mitos. Vamos a desmontar un poquito, a decir exactamente, por supuesto que hay un aspecto que tiene que ver con las Cooke, pero cuál es ese aspecto y a qué se debe. Punto por punto. En primer lugar, la resolución. Uno de los mayores errores que existe y de los más extendidos a la hora de hablar de las ópticas Cooke es que se menciona siempre que son ópticas con poca resolución o con una resolución muy suave, etcétera, etcétera, y por eso son tan agradables. Eso es, y lo voy a decir claramente, mentira. Las ópticas Cooke, como veréis en la carta de resolución, en su parte central sobre todo, son capaces sin ningún problema de discernir más de 500 pares de líneas por milímetro. Eso es una resolución superior a 4K. Es decir, son ópticas con una altísima resolución. Lo que ocurre es que tienen una gradación y una caída de resolución extremadamente suave del centro a las esquinas. Y eso hace que la imagen general, sobre todo en las pieles, sea muy agradable y muy permisiva con ciertas pieles, ahora que tenemos las resoluciones en sensores de cámara a las que estamos acostumbrados a trabajar últimamente. Lo siguiente de lo que vamos a hablar es del flare. Cuando ponemos una luz directa frente a una óptica Cooke, notaremos cuenta de que el reflejo que produce está ligeramente desenfocado y no es terriblemente pronunciado, no crea grandes halos. El flare está ahí, pero no te está gritando a la cara. Esa es la diferencia y lo que hace que el flare de Cooke sea también cálido y extremadamente agradable. Otra de las características carismáticas del aspecto que dan las ópticas Cooke es su tratamiento del bokeh. Lo que define de verdad el bokeh es el hecho de que nosotros tenemos un espacio tridimensional que tenemos que reproducir en una superficie plana. Y eso implica que en muchas ocasiones se vea o se note exactamente el recorrido que ha tenido que hacer la luz en medio, a pasar por una serie de elementos cóncavos convexos de distintas formas, etcétera, etcétera. Lo que esto quiere decir es que al final el bokeh en lo que influye es en la curvatura de la imagen. Es decir, cuando nosotros desenfocamos la imagen, podemos ver, sobre todo en una carta de resolución, cómo la parte central puede que se agrande más o menos con respecto a lo que ocurre en las esquinas de la imagen. Cuanto más tosco es el bokeh, más se dará este fenómeno de que la parte central se agranda más. ¿Esto es malo? No es malo ni es bueno. No existe el bokeh malo y el bokeh bueno. Existe el bokeh más adecuado para lo que nosotros queremos contar, porque en muchas ocasiones, por motivos creativos, nos podrá venir bien una imagen más redondeada, con más visión túnel o más plana. En el caso de Cooke en concreto se da la circunstancia de que combinan un número de palas no demasiado elevado de diafragma, son 8 palas en un módulo lineal y las palas tienen forma redondeada. Y esto hace que, aunque sea un bokeh relativamente tosco, lo que consigue es que sin deformar demasiado la imagen, las personas adquieran más presencia, una tridimensionalidad diferente y que la separe más del fondo. Y eso le encanta a todo el mundo, porque en realidad trabajar en esto significa rodar a gente, básicamente, a objetos, a sujetos, el mundo real o el mundo de la fantasía, lo que queráis, pero no cartas de resolución. O sea que no podemos basarnos en que una imagen sea más o menos plana para que sea más o menos buena. Sencillamente, a veces una imagen más plana es mucho mejor para lo que estamos contando y a veces una imagen que tiene esta presencia añadida es mejor. Ya eso lo decide cada cual. Por eso es la diferencia esencial entre el uso de un bokeh o de otro. Nos daremos cuenta de que hay una dominante ligeramente amarilla y que eso hace que las pieles, tanto las caucásicas como las pieles negras también, queden extremadamente bien. Las personas que salen en cámara parecen que tienen más viveza. Todo esto sumado es lo que conjuga el famoso aspecto de las Cooke. Y por eso creemos que es una opción magnífica para utilizar, no solo por su ligereza en el caso de las Mini, sino también en cualquier rodaje de cualquier clase, porque a día de hoy, sinceramente, una apertura de T2.8 máxima no debería suponer el mayor problema, ¿verdad? Fanáticos de los rascados de foco. Bueno, pues con esto básicamente
queda resumido el motivo por el cual es muy interesante utilizar las ópticas Cook en cualquier tipo de rodaje.